saludo muy especial a los profesores y estudiantes de 8º grado en el nivel educativo secundaria básica, así como a sus padres. Le impartiré a través de esta vía los contenidos de matemática a tratar con el objetivo de dar continuidad al curso escolar 2021. Y espero que los alumnos tengan listos los materiales para comenzar. Trataremos el estudio del capítulo 2 de la unidad de geometría plana, el cálculo de los cuerpos, que aparece en la página 61 del libro de texto. Este capítulo está dividido en cuatro epígrafes y cada uno de ellos en sus subepígrafes. Centraremos esta clase en el epígrafe 212, ángulos centrales en la circunferencia, y el 212, ángulos inscritos en la circunferencia. También comenzaremos haciendo un resumen de los contenidos ya estudiados en clases anteriores sobre la circunferencia. Y tenemos la primera imagen que representa una circunferencia que se está trazando sin utilizar los instrumentos de medición. O sea, viendo en la imagen, los niños podrán darse cuenta que se está fijando un punto que puede ser con un alfiler, con un clavito, con su propio dedito y un cordelito amarrado al lápiz, y el maestro también lo puede hacer con la pizarra, con la tiza, y a partir de ese punto que él lo fija, comienza a fijar todos los puntos que están a una misma distancia hasta que vuelve y llega a su origen. Y se nos ha formado y hemos construido entonces una circunferencia. Y tenemos entonces el concepto de circunferencia. Se llama circunferencia al conjunto de todos los puntos situados en un plano a la misma distancia de un punto fijo. Veremos entonces de nuevo la circunferencia trazada con un instrumento de medición, en este caso el compás. Vemos cómo se fija ese punto que ya todos los estudiantes conocen, que es ese punto fijo y que se llama centro. Apoyamos, damos una amplitud al compás y determinamos el radio que le vamos a dar a la circunferencia. Ese radio puede tener cualquier longitud porque es un segmento, es una distancia, y trazamos todo el arco de circunferencia. Por lo tanto, a ese punto fijo del plano que se llama centro de la circunferencia y a la distancia que va desde el centro hasta ese punto fijo, se denomina radio de la circunferencia. Por tanto, una circunferencia de centro O y radio R, y se denota como está representado circunferencia de centro O y radio R. Ese radio puede tener una longitud determinada, 2 centímetros, 3, la longitud que se le dé y que se indique a dar para construir esa circunferencia. En la próxima vemos que tenemos una circunferencia ya trazada y señalada 2 puntos. Los puntos que están representados, el C y el D. Además, otro punto en la circunferencia, E.
Esos dos puntos están unidos por un segmento. Ese segmento se ha formado por una recta secante que se ha trazado y me determina una cuerda. Esa cuerda me ha dividido a la circunferencia en dos partes, en una parte mayor y una parte menor. Esas partes se les denomina arcos de circunferencia. Y cada cuerda divide en dos partes a la circunferencia llamados arcos de circunferencia. El segmento que une dos puntos de la circunferencia se llama cuerda y la mayor cuerda de esta circunferencia contiene al centro y pasa y se llama diámetro. Y tengo entonces la cuerda que tiene dos puntos de ella y me forma los dos arcos, el arco menor y el arco mayor. Podemos observar que el arco mayor es el arco que contiene al centro de la circunferencia. En el caso donde esa cuerda, como se planteaba, esa cuerda pasa por el centro de la circunferencia, entonces recibe el nombre de diámetro. ¿Y qué ocurre con el diámetro? Ese diámetro está contenido con dos radios y por tanto podemos decir que el diámetro es igual a 2 veces el radio o que el radio es la mitad del diámetro. Ya analizado todos estos contenidos que fueron de la clase de contenidos de clases anteriores y de grados anteriores, vamos entonces a pensar en cuántas posibilidades existe para que dos rectas se corten y que al mismo tiempo sean secantes a una circunferencia. Les doy el tiempo para que piensen, analicen que esas rectas tienen que ser tangentes, cuando las rectas son tangentes a la circunferencia. Pienso que ya pueden tener la idea de las posibilidades que existen para dos rectas que intersectan a la circunferencia. Vemos entonces las cuatro posibilidades que existen. La primera posibilidad, vemos las dos rectas que se intersectan en un punto de esa circunferencia, pero ¿en qué punto es? En el centro de la circunferencia. Al trazarse esas dos rectas, que son dos rectas secantes. ¿Por qué son secantes? Porque tocan dos puntos de la circunferencia. Cada una de ellas toca dos puntos de la circunferencia, que se han formado cuatro ángulos. Y su vértice está en el centro de la circunferencia. En la segunda posibilidad o caso, vemos que esas dos rectas secantes se intersectan, pero si observamos detenidamente, vemos que no se intersectan en el centro de la circunferencia, ni se intersectan en un punto de la circunferencia, se intersectan en un punto interior a la circunferencia. Y se forma el ángulo. El ángulo que se ha formado tiene lados, partes, son dos semirrectas que tienen un origen común en ese vértice interior a la circunferencia. Ese punto que está interior a la circunferencia pertenece al círculo, que es la porción del plano limitada por la circunferencia. Vamos en la tercera posibilidad, vemos las dos rectas secantes que se intersectan en un punto de la circunferencia. Y ahí sí podemos observar que es un punto de ese conjunto de puntos que equidistan de los extremos del centro, que equidistan del centro. Los lados de ese ángulo son cuerdas en la circunferencia.
los lados de ese ángulo. Por tanto, tenemos ahí un ángulo que se ha formado. Hay 4 ángulos, pero solo vamos a tratar el ángulo que incluye a la circunferencia, que es este. Y en la cuarta posibilidad, vemos que las 2 rectas se intersectan en un punto, pero un punto exterior a la circunferencia, en el plano que queda por fuera de la circunferencia. La circunferencia, al trazarla, divide al plano en 2 partes, en una parte exterior y una parte interior. Esa parte exterior es donde se ha intersectado esas 2 rectas y se ha formado un ángulo que tiene parte en la circunferencia. Veremos entonces el primer ejemplo. En el caso 1, analizamos el caso 1 y solo hemos tomado de ese caso 1 no los 4 ángulos, hemos tomado un solo ángulo, el ángulo AOB. Ese ángulo AOB que está señalado con su arquito, que es la simbología para señalar ángulos, lo tenemos ahí, el ángulo AOB, donde el centro, el punto está en el centro de la circunferencia. Y ese ángulo abarca de la circunferencia un arco, que ya lo vimos anteriormente, que es el arco AB, pero también está el segmento AB. Ese segmento es una cuerda. Por tanto, este ángulo se denomina ángulo central, que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son radios de la circunferencia. Vemos ahora este otro ejemplo. Aquí tenemos 2 ángulos centrales. Ya sabemos que son ángulos centrales. ¿Por qué son centrales? Porque tienen su vértice en el centro de la circunferencia. Tenemos 2 ángulos centrales. Esos 2 ángulos le hemos hecho las mismas marcas y por tanto nos está diciendo que esos 2 ángulos tienen igual amplitud. Como tienen igual amplitud, a esos ángulos le corresponde un arco, el arco CD y el arco AD. Tenemos ahí los 2 arcos, el arco que le corresponde a cada ángulo central. El arco CD es del ángulo COD y el arco AB es del ángulo AOB. Tenemos ahí. Por tanto, podemos decir que la amplitud de esos 2 ángulos son iguales, entonces la amplitud del arco AB y del arco CD tienen igual amplitud también. En una circunferencia o en circunferencias iguales, a ángulos centrales iguales, corresponden arcos iguales. Veremos entonces si le corresponden a ángulos centrales iguales, corresponden arcos iguales, entonces también podemos plantear que en la circunferencia o en una misma circunferencia o en circunferencias iguales, a arcos iguales corresponden ángulos centrales iguales. Bien, no hay duda en eso. Todo esto está en el libro de texto de ustedes. Vamos a ver, en este caso ya estamos hablando, como decíamos, en una circunferencia o en circunferencias iguales. Aquí tenemos 2 circunferencias iguales y hemos señalado 2 arcos, 2 ángulos centrales iguales. Tiene entonces 2 arcos que son iguales, que tienen la misma amplitud, pero también está
la cuerda de ambos ángulos. Y podemos entonces decir que esas cuerdas tienen igual longitud, porque les corresponden ángulos con igual amplitud. Entonces, en una circunferencia o en circunferencias iguales, a arcos iguales corresponden ángulos centrales iguales y corresponden cuerdas iguales. En este otro ejemplo vemos cómo los ángulos son iguales, las cuerdas son iguales, entonces los ángulos centrales son iguales y las cuerdas también lo son. En una circunferencia o en circunferencias iguales, a cuerdas iguales corresponden ángulos centrales iguales. Y tenemos este caso donde tenemos dos ángulos centrales trazados, el ángulo AOC y el ángulo COB. Esos dos ángulos, si los podemos observar bien, nos damos cuenta que no tienen iguales amplitudes, que hay un ángulo que tiene mayor amplitud que otro. ¿Cuál será el ángulo de mayor amplitud? Piensen, miren bien la figurita. Efectivamente, el ángulo que tiene mayor amplitud es el ángulo BOC. Ese ángulo BOC tiene mayor amplitud que el ángulo central AOB. Si nosotros analizamos esos dos ángulos, podemos clasificarlos como por su amplitud, el ángulo BOC, un ángulo que es mayor de 90 grados y él se clasifica como ángulo obtuso, mientras que el ángulo central AOC es un ángulo menor de 90 grados y es un ángulo agudo. Por tanto, cuando esto ocurre en una circunferencia, al ángulo que tiene mayor amplitud le corresponde cuerda de mayor amplitud. La cuerda mayor es la de que le corresponde al ángulo de mayor amplitud y viceversa, a la que tiene menor amplitud le corresponde la cuerda de menor amplitud. Igualmente con los arcos. En una misma circunferencia, este resumen, o en circunferencias iguales, al arco de mayor de los dos ángulos centrales corresponde la cuerda mayor, o corresponde la mayor de las cuerdas. Bien, vamos entonces ahora a pensar también de nuevo en las posibilidades que habíamos visto de las rectas cuando ellas tocan a la circunferencia, esas rectas secantes. Y tenemos entonces las cuatro posibilidades de nuevo que ya analizamos cada una de ellas. Hemos trabajado para los ángulos centrales, ¿en qué posibilidad? En la posibilidad número 1, donde esas rectas se cortaban en el centro de la circunferencia. Vemos entonces la segunda posibilidad y vamos a analizar la tercera posibilidad. En esa tercera posibilidad, vamos a analizar esa tercera posibilidad que el ángulo que se forma tiene su vértice en un punto de la circunferencia, sus lados decíamos que eran cuerdas, a ese ángulo se le llama ángulo inscrito. Y ahí está el ángulo formado por la unión de dos semirrectas de origen común, cuyo vértice pertenece a la circunferencia y cuyos lados intersectan o cortan a la circunferencia en otros dos puntos, se denomina ángulo inscrito
en la circunferencia. Y vamos a detenernos entonces en este tipo de ángulo en la circunferencia. Tenemos el ángulo ABC, ¿no es verdad? El ángulo ABC, ese ángulo, fíjense como digo, el ángulo ABC. ¿Dónde está el vértice del ángulo? En B. ¿En qué punto? En un punto de la circunferencia. Se ha formado el ángulo. Este ángulo recibe el nombre ya de ángulo inscrito. Vamos a ver qué relación se establece entre la amplitud del ángulo y de su arco correspondiente, que es el arco AB. ¿Qué ocurre? Miren a ver, podrán observar, tendrán igual amplitud como en el ángulo central. Observen, no es. Ese ángulo representa una amplitud menor que ese arco AB. Pues precisamente ese arco va a ser, la amplitud de él va a ser el doble de la del ángulo, o el ángulo va a ser la mitad de la amplitud de su arco correspondiente. Y tenemos aquí que la amplitud del ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad de la amplitud de su arco correspondiente. Vamos entonces a ver cómo expresar el cálculo de ese ángulo inscrito. Ese ángulo inscrito se ve que es el ángulo ABC, va a ser igual a la mitad, y miren la simbología del arco AC, la mitad del arco AC. El ángulo ABC es igual a la mitad de la amplitud del arco AC. Y si quiero calcular la amplitud del arco, entonces la amplitud del arco va a ser el doble de la amplitud del ángulo central. Vemos entonces también relacionado todos los ángulos que se han formado en este otro ejemplo, que son ángulos inscritos. Vamos a detenernos en el arco AE. El arco AE, piensen cuántos ángulos inscritos les corresponde el arco AE. A ver, piensen, analicen, escriban en sus libretas, señálenlo. ¿Cuáles son los ángulos que les corresponde el arco AE? Vemos que es el ángulo ABE. El ángulo ACE y el ángulo ADE. Esos tres ángulos les corresponde el arco AE. ¿A qué es igual la amplitud del ángulo inscrito? Muy bien, a la mitad de su arco correspondiente. Entonces, si es igual a la mitad de su arco correspondiente, si yo dijera que el arco AE tiene una amplitud de 40 grados, ¿qué amplitud tendría el ángulo ABE? Muy bien, 20 grados. ¿Y cuál será la amplitud del ACE? 20 grados también. Y el del ADE, muy bien, 20 grados. Entonces, los tres tienen la misma amplitud. Entonces, podemos decir que los ángulos en una circunferencia o en circunferencias iguales que les corresponda el mismo arco tienen igual amplitud. Miren ahí, los ángulos inscritos en una circunferencia a los cuales les corresponde el mismo arco son iguales. Cuando hablamos que son iguales es porque tienen iguales amplitudes.
Recuerden que cuando hablamos de ángulo, hablamos de amplitudes. Cuando hablamos de cuerdas, de segmento, de diámetro, hablamos de longitud. Todo esto aparece en la página de las 71 a las 75. Todo lo relacionado con el ángulo inscrito. Vamos entonces a ver este ejemplo. Aquí tenemos un ángulo inscrito. ¿Qué le ocurre a ese ángulo inscrito? Ese ángulo inscrito le corresponde como arco una semicircunferencia, la mitad de la circunferencia. ¿Por qué sabemos que es la mitad de la circunferencia? Porque habíamos dicho que el diámetro dividía a la circunferencia en dos partes iguales. Se llamaban semicircunferencia. Por tanto, si el ángulo inscrito es la mitad de su arco correspondiente, ¿qué amplitud tiene el ángulo inscrito ACB? ¿Qué amplitud tendrá? Muy bien, 90 grados. Por tanto, ese ángulo es un ángulo de 90 grados. Bueno, se nos ha formado ahí un triángulo. Ese triángulo se clasifica por sus ángulos en ¿qué? En un triángulo rectángulo. Muy bien. Vamos entonces, dice que si un ángulo inscrito en una circunferencia le corresponde un arco que es una semicircunferencia o su cuerda correspondiente es un diámetro, entonces es un ángulo recto. Y ese es el teorema de Tales. Vamos a ver entonces cómo diría el recíproco del teorema de Tales. Bueno, pues él diría, comenzaría, que si un ángulo inscrito en una circunferencia es recto, entonces su arco correspondiente es una semicircunferencia o una cuerda que viene a ser un diámetro. Y le voy a dejar de actividad independiente de una investigación que averigüen quién fue Tales de Mileto, que también tienen una reseña en su libro de texto. Aquí tenemos un resumen que está dirigido a el ángulo inscrito y el ángulo central, los dos juntos. Tenemos el ángulo inscrito y el ángulo central, que le corresponde el mismo arco. ¿Qué relación se establece entonces entre el ángulo inscrito y el ángulo central? Que es la mitad, el ángulo inscrito, la mitad del ángulo central. Por tanto, vamos entonces a proponer la actividad para trabajar en casa. Estudiar el del epígrafe, el capítulo 2, el epígrafe 2.1 y los ejemplos a hacer el 1, el 2 y el 3. Y del epígrafe 2.1.2, el 8, el 10 y el 11. Y hasta aquí la clase de hoy. Esperamos que les haya gustado y nos encontraremos la próxima semana en otro encuentro con la matemática. ¿Cómo confeccionar un nasobuco en casa? Corta un rectángulo de 20 por 26 centímetros utilizando cartón o papel y una tira del mismo material de 86 por 3 centímetros. Una vez hecho el molde, colócalo encima de la tela o tejido disponible, incluyendo ropas que ya no uses, y márcalo con un lápiz. Con este molde corta 3 piezas de tela y 2 tiras para el amarre. Cose las 3 telas por la parte superior e inferior para cerrar el nasobuco y posteriormente virar. Marca el centro por los extremos para fijar los 2 pliegues.
Marca el centro de la tira y hazla coincidir con el centro del lateral y fíjala al mismo. Remata la punta del tirante y cose a lo largo hasta el final. De esta manera confeccionas tu nasobuco rápido y fácil.